A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Nuevamente estamos trayéndoles la palabra de Dios directamente a ustedes. No olviden que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y la persona del Señor Jesús le hablamos la palabra. Así que, amigos, una vez más queremos bendecir el nombre del Señor, bendecir a ustedes en sus familias, sus hijos, su esposa, su esposo. Hoy día les traemos un programa quizás un poquito más fuerte, pero un programa que está en la palabra de Dios. Y es sobre el anatema, la maldición. ¿Sabe usted, según la Biblia, quiénes son los malditos por Dios? ¿Tiene alguna idea quiénes son los malditos por Dios? ¿Quiénes están en anatema? Esto vamos a ver hoy día en la enseñanza de la palabra de Dios. Así que tengan lápiz y papel para anotar, que es muy bueno para que ustedes recorran después estos textos de la Biblia y puedan confiar en la palabra de Dios para tener la vida eterna. Amigos, la salvación no se gana. La salvación es un regalo. La salvación no se cobra. Si tú participas en alguna competencia y te ganas algo, tú te lo has ganado. La salvación no es así. Dios te salva y te perdona no por lo que tú hagas, sino por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por esto es que la salvación, el perdón, conciliación con Dios es gratis. El hombre no tiene nada que hacer porque no tenemos nada, no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Es por pura gracia. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, como siempre decimos, frente a la palabra de Dios, tenemos que ser transparentes con Dios y con ustedes. Y esto cae una gran responsabilidad sobre nuestros hombros y sobre los de ustedes, porque ustedes al escuchar la palabra de Dios se hacen responsables frente a Dios, porque no tienen excusa para con Dios. El hombre puede inventar muchas excusas, sí, como el hombre se ha hecho muchos puentes para tratar de llegar a Dios. Se ha hecho el puente de las buenas obras, por medio de las cuales piensa llegar a Dios. Se ha hecho el puente de la Virgen María, que ella nos va a llevar a Dios. Se ha hecho el puente de portarse bien, que Dios tiene que, al final de mi vida, pesar mis buenas obras y mis malas obras, y si tengo más buenas, voy a entrar en el cielo. Se ha inventado el purgatorio como otro medio de que el hombre pueda entrar al cielo. No, mi amigo, estas cosas no están en la Biblia. La Biblia declara, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Ahí está ese pasaje si quieres verlo. La muerte es lo más seguro que tenemos aquí en la tierra y nadie va a escaparse. Cuando llegamos a este mundo, vinimos con fecha de vencimiento como vienen los alimentos en el día de hoy. No sé cuándo será la fecha de vencimiento de tu vida, tampoco sé de la mía, pero de una cosa sí estoy seguro, que yo estoy seguro con mi Señor y sé qué va a pasar conmigo una vez que cierro los ojos aquí en este mundo. ¿Tú tienes esta seguridad, amigo? ¿Sabes qué va a pasar contigo cuando cierres los ojos en este mundo? Que no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos cómo. A mí me admira, amigo, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, vive tan campante como que jamás se fuera a morir.
daña a su prójimo, se aprovecha de su prójimo, mata a su prójimo, como que nunca va a morir. Todo el mundo está bajo Satanás. Y esto lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Si tú quieres ver allí en 1 de Juan, capítulo 5, y el versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo Satanás. Aunque tú lo quieras negar, aunque tú digas que no, estás bajo el dominio de Satanás, eres un esclavo de Satanás. Si no, mira a tu alrededor, mira cómo está el mundo, mira cómo está la gente en la calle, maldiciéndose, agrediéndose unos a otros, como verdaderos animales. Pero hoy día yo quiero preguntarle a ustedes si saben qué es el anatema. El anatema es la maldición, una maldición. Quiero comenzar con un texto que seguramente te va a sorprender allí en 1 de Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 16 y el versículo 22. Quiero decirte que la carta a los Corintios, escrita por Pablo, es una carta excelente, y sobre todo el capítulo 15, que habla sobre la resurrección de nuestros cuerpos. Es muy interesante si tú quieres leer el capítulo 15, pero yo solamente quiero leer el versículo 22. Allí la palabra dice: el que no amare al Señor sea maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Léelo, mi amigo, 1 Corintios, capítulo 16 y el versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. Cuando vino este texto a mi mente, yo me acordé que mucha gente piensa, escucha, que ama a Dios. Y va a las procesiones de los santitos, va a hacer manda a una virgencita y piensa que ama a Dios. No, no ama a Dios. Él ama al diablo, pero no a Dios, porque tras las imágenes está Satanás. Maldito el que haga escultura. Maldito el que adore escultura. Mira, oye, la palabra de Dios tiene respuesta para todo, amigo. Recuerdo años atrás, un joven me dijo: ¿sabe? La Biblia no dice nada que no hay que ir a las discos. Pero yo le dije: no te va a decir eso. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice: el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de simple. Fue todo lo que le dije. Y lo entendió perfectamente. Porque era un joven que estaba viendo a la iglesia y él decía que era salvo. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te das cuenta tú que la palabra de Dios tiene respuesta para todas las cosas? Sí, ¿no es cierto? Pero quiero que este texto lo tengas en mente. Maldito el que no amare al Señor Jesús. Yo podría leerte ese puro texto y hablarte media hora de ello, pero quiero que veamos otros textos en la Biblia que son muy interesantes para cotejar lo que te acabo de leer. El ser humano no entiende qué es amar al Señor, no entiende lo que es amar a Dios. Hay personas que dicen: yo amo mucho a Dios, porque yo doy mi ofrenda, pago mi diezmo, estoy cada domingo en las reuniones y hago todo. Mi amigo, eso no es amar a Dios. Eso es un engaño. Eso es tratar de cumplir con lo que te han impuesto en la religión donde estás. Pero eso no nace de ti. No, en ninguna manera. Eso no nace de tu corazón. Por esto dice la Biblia: maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Cuando habla del Señor Jesucristo, del Mesías que vino. Ustedes saben que el pueblo judío no aceptó al Señor Jesús como el Mesías enviado por Dios. No, por eso lo mataron y lo colgaron en un madero. Ellos están esperando al Mesías que venga. Va a volver, pero va a volver a juzgar la tierra, no a salvar al pueblo judío. Cuando dice aquí: maldito el que no amara al Señor, yo te pregunto: ¿tú amas a Dios? Tú me dirás: sí, por supuesto que le amo, que yo le reconozco que Él lo que me da la vida, es lo que tomemos este aliento, que respiramos todos los días, el oxígeno, y que tiene el control de todas las cosas. Sí. Si tú dices que amas a Dios, ¿por qué no obedeces su palabra? ¿Quieres decirme eso? Si tú dices que amas a Dios, ¿puedes explicarme por qué no obedeces la palabra de Dios? ¿Cuándo fue el día que le rendiste tu vida al Señor Jesús porque murió por tus pecados en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó y está en la gloria
con su mano extendida para salvarte y perdonarte. ¿Cuándo fue el día que tú te rendiste a Él, le rendiste lo que eres de todo corazón, pidiéndole que te salvara y que te perdonara? ¿Esto ha pasado alguna vez en tu vida? No. Tú no amas al Señor, tú no amas a Dios, tú te amas a ti mismo. Tú amas la religión, tú amas a los pastores, tú amas a los dirigentes, pero a Dios no lo amas. Y Dios es enfático al decir, maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Y añade, el Señor viene. Y está pronto. Las señales ya están por todas partes que el Señor está cerca. Jerusalén, Israel, es el reloj de Dios que anuncia que la venida del Señor está cerca. Y el Señor vendrá a buscar a su pueblo, a su iglesia, los que le pertenecen. He escuchado tantos predicadores hablando cuál es la verdadera iglesia. Aquí en la tierra que hay religión, hay más religión que partidos políticos. Pero sabe, querido amigo, cada iglesia, cada religión se arroga diciendo que ellos tienen la verdad. ¿Te has dado cuenta de esto? Quizás tú estás en una religión donde te arrogas también que tú tienes la verdad, tu religión. Te quiero decir algo que te va a sorprender. ¿Sabes que la verdad no está en ninguna iglesia? ¿Sabías eso? No, no está en ninguna iglesia la verdad. La verdad está en una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Él dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 6, dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú tienes al Señor Jesús en el corazón, si tú sabes y te acuerdas del día que el Señor entró a tu vida y te transformó y te hizo un hijo de Dios, puedes decir, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. ¿Y cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia no tiene nombre. Me admira cómo los hombres en la religión le ponen uno y otro nombre a su religión. Pero ¿sabes que la iglesia no tiene nombre? La iglesia se llama la iglesia de Jesucristo que Él ganó con su propia sangre. ¿Y cuál es esta iglesia? La que pertenecen todos los que han sido salvados, perdonados y saben que van al cielo. No son los mormones, no son los testigos de Jehová, no son los bautistas, no son los presbiterianos, no son los católicos, no. Son los que han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo y saben que hubo un día cuando entraron en contacto con el Señor Jesús y Dios les perdonó, les salvó y le dio la vida eterna. Esa persona pertenece a la iglesia verdadera porque es miembro del cuerpo de Cristo. Y ser miembro del cuerpo de Cristo es lo más sublime que hay aquí en la tierra. Saber que Dios no tiene nada en mi contra. Por eso el salmista dijo, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados. ¿Tú sabes la palabra que significa bienaventurado? Gozoso, feliz, requete, alegre. Aquel a quien Dios ha perdonado sus pecados. ¿Estás perdonado, mi querido amigo? ¿Te ha perdonado Dios de todos los pecados? No hay nadie en este mundo que no haya pecado. Alguien me preguntó una vez, ¿cuántos pecados tiene que cometer uno para ser condenado por Dios? La Biblia declara que Dios va a condenar a los pecadores que no se hayan arrepentido y hayan acudido a Él para salvación. Pero ¿quién es un pecador? Bueno, le dije yo, vamos a suponer que aquí tenemos una persona o un niño que nunca ha robado, jamás, y lo pillamos nosotros robándose un lápiz a un compañero. Un ladrón. No, pero es primera vez que lo hace, pero es un ladrón, ¿no es cierto? Vamos a poner otro hombre que por primera vez se dejó guiar por el diablo y abusó de un niño. Primera vez. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a llamar? Un abusador, ¿no es cierto? Aunque lo haga una sola vez. ¿Verdad? O supongamos ahora que un hombre engaña a su esposa y nunca lo ha hecho antes, pero se acuesta con otra que no es su esposa. ¿Qué nombre le vamos a decir? ¿Un engañador? No, un adúltero. ¿Cuántos pecados tenemos que cometer para ser condenados al infierno? Uno solo. Un solo pecado. Y te quiero decir que no hay nadie, escúchame, nadie en este mundo que haya cometido un solo pecado. Pecamos al hablar, pecamos al pensar, pecamos al mirar, pecamos al desear en nuestro corazón, pecamos al codiciar las cosas del prójimo. Mira, estamos pecando a cada instante. Si alguien me dijera, ¿cuántos pecados tiene un pecador? Yo diría, 50. Solo Dios tiene la cuenta. Quiero decirte, amigo,
el lugar más difícil para un cristiano verdadero que ha sido salvado, perdonado por Dios. El lugar más difícil para vivir es su propia casa. No es el mundo, no en el trabajo, no es la calle, no, es nuestro hogar. Porque mi querido hermano, mi querida hermana que me escuchas, en la casa tú vas a ser como eres. Si hay que gritar, vas a gritar. Si hay que echar un garabato, lo vas a echar. Si hay que quebrar un plato, lo vas a hacer. No lo harías eso en la iglesia, ¿no es cierto? No, ni tampoco frente a tu pastor. No lo haría. ¿Ves? Difícil vivir en nuestra casa como cristianos. Y los jóvenes que se convierten al Señor, el deseo más grande que tienen es ir a otro país a predicar el Evangelio. Hablar es muy buen deseo. Pero joven, ¿sabes cuál es el primer campo misionero que tenemos todos nosotros que hemos conocido al Señor? En nuestra casa. Son nuestros familiares. Si no somos capaces de llevarles a ellos al Señor, ¿cómo vamos a ser capaces de hacer la obra del Señor en forma perfecta? Por esto te decimos, nuestro hogar es el primer campo misionero. Bueno, volviéndonos a esto, el que no amare al Señor será maldito. Maldito el que no amare al Señor. Ahora quiero preguntarte, ¿tú sabes quién fue el primero que maldijo a alguien en la tierra? Quizás tú me dirás, bueno, no sé, Fue Dios. Dios pronunció la primera maldición que encontramos en la Biblia. Y si tú quieres acompañarme al Génesis, el capítulo 3 y el versículo 14, Dios puso al hombre y a la mujer después que los creó en el huerto de Edén. Y allí le dijo, ustedes pueden comer del árbol que ustedes quieran. Pero hay un árbol en el centro del jardín que no quiero que coman, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora tú me dirás, ¿y por qué hizo Dios esto? Para mostrar su autoridad, para que nadie la pase por alto. Pero el diablo, que era más astuto que todos, habló con la mujer. Tú puedes leer del versículo 1 en adelante, amigo. Nosotros no lo vamos a hacer por tiempo. Yo voy al 14. Y después que ellos pecaron, desobedecieron a Dios, se escondieron entre medio de los árboles. Y Dios lo buscó y le dijo a Adán, ¿por qué te escondiste? Has comido del árbol que te mandé que no comieses. Y él culpa a la mujer. Pero mira, el 14, aquí tenemos la primera maldición. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Luego el verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que diciendo, no comerás de él. Aquí está la otra maldición. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Un trabajo que él hacía con alegría, un trabajo que él hacía con gozo, cantando, ahora es una carga. ¿No es verdad, mi querido amigo? ¿No es verdad que a veces tú llegas del trabajo cansado, agotado y no quieres ni que te hablen porque el trabajo no es lo que tú pensabas? Es una carga. Sí, porque Dios lo maldijo por causa del pecado del hombre. Y el 24 dice que echó Dios al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué terrible situación para el hombre y la mujer a quien Dios había puesto con tanto cariño y amor en el huerto, ¿verdad? Que ustedes, queridas damas, iban a dar a luz sin dolor. Pero si ustedes leen el versículo 16 van a encontrar que Dios también castigó a la mujer para que diera a luz con dolor. Pero lo interesante es que el versículo 15 anuncia la venida del Señor Jesús a la tierra por causa del pecado que había cometido el hombre. Ya ahí dice que pondré enemistad entre ti, entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. El diablo no puede hacer lo que quiere. No hace lo que Dios le permite. Va a llegar el día en que Dios va a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia, a los salvados, los que han sido redimidos, comprados por la sangre del Señor, e iremos al cielo con el Señor, por pura gracia. Bendita esperanza. Bueno, siguiendo en la Biblia, allí en Deuteronomios 27, tenemos varias cosas interesantes. Deuteronomios, el capítulo 27 y el versículo 13. Dice allí, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Habían dos montes. Y más abajo, quiero que por favor leas conmigo lo que dice allí. Dice,
el versículo 15, maldito el hombre que hiciere escultura, imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto. Y todo el pueblo dirá, así sea. Hay mucha gente hoy día que se hace animitas, santitos, de yeso, de oro, de plata. ¿Y qué dice Dios? Malditos. Malditos con maldición. Pero dice más, maldito el que redujere el límite a su prójimo. Y también Dios vela por esto, por supuesto que sí. Dice más, maldito el que hiciere errar al ciego en su camino. Yo he visto cuando son jóvenes poner tropiezo a los cieguitos, pero dice Dios que son malditos. Luego dice, maldito el que pervierte el derecho al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Cómo se ve esto hoy día pasar por alto, no es verdad? Pero son malditos para Dios. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá a todo el pueblo, amén, así sea. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y habla que de pecados morales, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente. Y estos son los que reciben plata para matar a otra persona. Amigo, estamos viviendo en esos días, cuando los sicarios matan gente porque les pagan. Es maldición. Maldito, dice, todo el que no confirme las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo, amén. Tú amas a Dios, no como Él quiere, ¿no es cierto? Estás bajo maldición. Es una palabra fuerte realmente, pero es lo que Dios dice. Mira, Proverbios 26, para que lo notes, versículo 2. Dice allí, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y las causas te las leíste. Ya te las leí en Deuteronomio, amigo. Lee por favor lo que leí allí en Deuteronomio, el capítulo 27. Y allí vas a encontrar, realmente eres una maldición para Dios. Vamos al Nuevo Testamento, hay muchos pasajes que te puedo dar. Gálatas, capítulo 3. Mira que dice allí el capítulo 3. Esto es muy interesante del capítulo 3. Dice Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque nadie la puede cumplir. Como está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas inscritas en el libro para hacerlas. Nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos sino solo el Señor Jesús. Así que nuestros queridos amigos adventistas sentimos simpatía por ellos. Porque si tú lees el versículo 10 del capítulo 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición y no hay nadie que las cumpla. Pero dice más, y que por la ley ningún se justificará para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, que nadie las puede cumplir. Y mira ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él la cumplió por ti y por mí, querido amigo. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando murió en la cruz, Cristo recibió la maldición tuya y la maldición mía por causa de nuestros pecados. Mi amigo, si tú no amas a Dios, eres maldición. Maldito todo aquel que no amare al Señor Jesús, lo declara la palabra de Dios como lo leímos al principio. No permitas que Satanás te engañe. Proverbios 20:20, lo anotas por ahí, Josué 6:26 y 2 Pedro 2:12, que no alcanzamos por la premura del tiempo. ¿Amas a Dios realmente? Si tú amaras a Dios, te habrías rendido a Él ya. Le habrías rendido tu vida a lo que eres y le habrías pedido perdón por tus pecados. El tiempo está cerca, el Señor viene. Por eso el texto que leímos allí en 1 Corintios, que dice, maldito el que no amare al Señor, el Señor viene, es porque Él viene. Y Él viene a buscar a su iglesia. Puede venir hoy, puede venir en la noche, puede venir en cualquier momento. Y allí se acabará el tiempo de gracia y comenzará el tiempo de la gran tribulación. Y no quisiéramos que ninguno de nuestros queridos amigos pasaran por la gran tribulación, porque va a ser un tiempo de mucho sufrimiento, cual no ha habido desde que el hombre pisa la tierra, ni la habrá después.
el Señor te ama y no quiere que tú vayas a la gran tribulación. Tú estás bajo maldición por causa de tu pecado. Solo Cristo te puede perdonar, salvar y darte la vida eterna. ¿Sabes? Porque Él sufrió la maldición por ti y por mí. No fue un santo, no fue Pablo, Pedro, no fue María, no fue la Virgen de los Vázquez, no, ningún santo. Cristo, el único que murió en la cruz por tus pecados y por los míos, y fue hecho maldición para poder comprar la salvación. Y la salvación es gratuita. Si en este momento tú le pides al Señor de corazón que te perdone, que tú quieres la salvación, que tú quieres la vida eterna, que tú no quieres ser más maldición para Dios, y le abres tu corazón, el Señor entrará y se te transformará y te hará una nueva criatura. Y nunca serás el mismo, nunca serás la misma, porque Dios, para poder llevarnos al cielo, nos hace nuevas criaturas. Te invito a que leas Romanos 7, y allí vas a encontrar que nosotros los que somos salvos por Dios morimos para la ley. Somos de otro, del Señor Jesucristo, el que nos hizo nacer como nuevas criaturas. El Señor bendiga su santa palabra a cada uno de ustedes. Que así sea. Bueno, queridos amigos, hermanos, una vez más, hemos llegado al final de un programa y rogamos por sus almas. Le pedimos a Dios que les salve y que les perdone. Porque, amigo, si tú no tienes a Cristo, estás bajo maldición. Y la maldición te va a llevar al infierno. ¿Por qué no escapas hoy día? ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor? ¿Por qué no te rindes a Él y le pides que te perdone, que te salve? Que tú crees que cuando Él murió pagó por tus pecados. El Señor arregló el asunto de tus pecados cuando murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y satisfizo la justicia de Dios y reivindicó el nombre de Dios en este mundo. Entrégale tu vida al Señor y sé salvo. Que así sea. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.